Sale chavos, el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 614 del libro Estática Byron Johnston, novena edición. Y el problema me dice lo siguiente: determine la fuerza en cada elemento de la armadura para techo que se muestra en la figura. Establezca si los elementos están en tensión o en compresión. Sale, vamos a empezar. Y bueno, antes que nada, sería bueno calcular las siguientes alturas que se están mostrando en pantalla. ¿Esto para qué? Para poder calcular el ángulo que vemos aquí entre estos dos elementos, que posteriormente le llamaré alfa, el ángulo entre el elemento BC, o entre los nodos BC más bien, y este otro ángulo que está entre los nodos DC, ¿vale? Ok. Bueno, y también, ¿por qué no? Este de aquí, el ángulo entre los nodos B y A. Sale. Entonces, vamos a calcular esas alturas. ¿Cómo lo hacemos? Para esto recordemos cómo trabajar triángulos semejantes. Vamos a tener proporcionalidad entre esta altura 1 y la altura de 7.5 metros de toda la armadura, así como proporcionalidad entre la base de este triángulo pequeño y la base de toda la armadura. Despejamos H1 y obtenemos un valor de 2.5. Lo mismo hacemos para H2, teniendo esta proporción, despejamos y obtenemos una altura de 5. Y ahora sí, ya estamos en condiciones de calcular estos ángulos. Bueno, y como dato adicional, aquí estaré dejando las coordenadas de cada uno de los nodos de esta armadura, el nodo A, B, C, D, E y F. Vamos a continuar. Después de esto, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a tener aquí a nuestros ángulos alfa, teta y beta. Ángulos bastante importantes para resolver este problema. Aquí algo que también me gustaría hacer notar es que si nosotros trazamos una línea horizontal paralela a la base de la armadura, en este nodo, que sería el nodo B, y en el nodo D, tendríamos el mismo ángulo teta, ¿vale? Entonces aquí se repite teta y aquí también se repite teta. Y otro dato importante también es que este ángulo entre los nodos B y D, este de aquí, es exactamente igual al ángulo alfa, ya que estos dos son paralelas. Bueno, vamos a continuar. ¿Cómo calcularíamos el ángulo teta? Bueno, conocemos el cateto opuesto y el adyacente, por lo tanto, teta es igual a 22.619 grados. Con el ángulo alfa, también conocemos el cateto opuesto y el cateto adyacente. El cateto opuesto sería esta H1 y el cateto adyacente es lo siguiente. Si toda esta longitud vale 9 metros, y le restamos estos 6 metros de acá, obtenemos una base de 3 metros. Aplicamos función arcotangente y obtenemos un ángulo de 39.805 para alfa. Y finalmente beta es el arco tangente de 5, que es esta altura, sobre 3, que es esta base, obteniendo un ángulo de 59.036 grados. Y con eso ya podemos empezar a resolver este problema. Y bueno, ¿qué es lo que viene a continuación? Para poder calcular las tensiones en cada uno de estos elementos, primero deberíamos calcular las reacciones en cada uno de los apoyos. Veamos esta armadura. Es completamente simétrica tanto en carga como en geometría. Entonces nos podemos ahorrar bastante tiempo y como nada más tenemos dos apoyos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sumar todas estas cargas aplicadas. El resultado que nos dé lo vamos a dividir entre 2 y esa cantidad resultante será igual a la reacción en cada uno de los apoyos, tanto el apoyo A como el apoyo E, ¿vale? Entonces establecemos la suma de fuerzas en Y igual a 0, hacemos la suma correspondiente y tenemos que la suma de las dos reacciones A y E verticales es igual a 7.2 kilonewtons. Como A y E son exactamente la misma y la dividimos entre 2, obtenemos que cada una de estas reacciones tiene un valor de 3.6 kilonewtons. Vamos a continuar. Una vez que tenemos eso, haremos un corte con estas tres barras de aquí. Cortamos BD, BC y AC al mismo tiempo.
de tal manera que nos queda este diagrama de aquí. Lo que hacemos después es realizar una suma de momentos en el punto A, con las fuerzas aplicadas sobre la estructura, la reacción en el apoyo A, que aquí me faltó ponerla, y las fuerzas internas dentro de los elementos de la armadura. Vamos a ver, tenemos a las tensiones BD, BC y AC. Entonces ahora realizamos una suma de momentos con respecto al punto A. Y aquí algo importante, ¿cuáles son las únicas fuerzas que generan momento? Esta fuerza de 1.2 no genera ya que está sobre el apoyo A, por lo tanto su reacción tampoco. Las únicas fuerzas que generan momento son las tensiones BD y BC, a su vez con la carga de 2.4 kN. AC es la única que no genera momento ya que esta también está sobre el apoyo A, no hace girar la estructura en ningún sentido, ¿vale? Entonces recordemos que aquí teníamos nuestro ángulo θ y es el mismo que forma la tensión BD con el eje horizontal. Y aquí para la tensión BC tendríamos que usar el ángulo alfa. ¿Cómo me queda mi suma de momentos? Me queda de la siguiente manera. Aquí, ¿cuál es el sentido positivo que estamos tomando? El sentido antihorario. Por lo tanto, estas 2.4 y su brazo de palanca de 6 generan momento negativo. Después tenemos menos 2.5, la tensión BD por el coseno de 22. Aquí está mi tensión BD. 2.5 recordemos que es esta altura H1 y lo que tenemos que hacer es multiplicar por seno y coseno para obtener las componentes de la tensión BD como BC. Si multiplicamos por coseno obtenemos la componente horizontal y entonces este sería su brazo de palanca. Nuevamente genera un momento negativo. La tensión BD sobre Y iría hacia arriba por el seno de 22.619, pero ahora se genera un momento positivo. ¿Y cuál es el brazo de palanca? Estos 6 metros de aquí. Después que tenemos 2.5 la tensión BC por el coseno de mi ángulo alfa, que resultó ser 39.805. Y en este caso, tanto la componente en X como Y de esta tensión generan momento negativo, una con el brazo de 2.5 y la otra con el brazo de 6, ¿vale? Entonces me queda una ecuación como esta. Después lo que tengo que hacer es reducir o simplificar lo más que se pueda. Y aquí nos damos cuenta de lo siguiente. Tenemos 2.307 tensión BD negativa más 2.307 tensión BD positiva. ¿Qué va a pasar con esto? Al ser exactamente la misma cantidad pero con signos distintos, se va a terminar eliminando. Y entonces me va a quedar la siguiente ecuación, menos 14.4 menos 5.761, este sale de hacer esta resta, 1.92 y 3.84, y todo esto igual a 0. De aquí lo que podemos hacer es directamente despejar a la tensión BC y obtenemos un valor de menos 2.499 kN. ¿Qué significa que nos haya dado un valor negativo? Bueno, lo único que significa es que nos equivocamos en el sentido de la fuerza o en el sentido de la tensión interna, ¿vale? Entonces, nosotros supusimos que este elemento estaba trabajando a tensión. ¿Cómo sabemos si un elemento trabaja a tensión o compresión? Un elemento trabaja a tensión si la fuerza sale del nodo y trabajará a compresión si éste entra al nodo. Entonces aquí pues realmente vemos que esta tensión BD estaría en compresión, ¿vale? Eso es lo que me indica el signo negativo. Para que en su momento no se vayan a espantar si se encuentran con fuerzas negativas, lo único que significa es que estamos mal en el sentido. Pero mucho cuidado. Si nosotros ya obtuvimos este valor y al momento de hacer suma de fuerzas en X o suma de fuerzas en Y, tenemos que sustituir esta fuerza, si así lo requiere la ecuación, con todo y su signo negativo, ¿vale? No se vale cambiárselo. Eso ya es hasta el final. Sale. Entonces tenemos que el elemento BC está en compresión. Después de esto lo que podemos hacer es una suma de fuerzas en Y, ya que conocemos esta tensión, pero no conocemos esta otra tensión y sería nuestra única incógnita. Tenemos las siguientes fuerzas. Recordemos que aquí en el apoyo hay una fuerza de 3.6 kN directamente hacia arriba, por eso está aquí como positiva. Otra cuestión, nuevamente, debido a temas de espacio,
No estoy colocando las unidades, sin embargo, les recuerdo nuevamente que debemos hacerlo, ¿sale? Todas las unidades aquí son kilonewtons. Después que tenemos 1.2 kilonewtons y 2.4 kilonewtons, ambos negativos ya que van hacia abajo. Después tengo que descomponer a la tensión BD sobre el eje Y, multiplicando por el seno de este ángulo, y la tensión BC por el seno de nuestro ángulo alfa, aquí está, y todo esto lo igualamos a 0. De aquí podemos simplificar y despejar a la tensión BC. Y me queda de esta manera. Aquí al momento de hacer 3.6 menos 1.2 menos 2.4 me queda 0, por eso ya no aparece en la ecuación. Me queda de este tipo, lo único que hago es mandar la tensión BC al lado derecho. Y como aquí tenemos al seno de 22.619 multiplicando a esta tensión, del otro lado de la ecuación lo único que hace es dividir, ¿vale? Llegados a este punto, tenemos que sustituir el valor antes calculado de la tensión BC, que es menos 2.499, ojo, nuevamente con todo y su signo, ¿sale? Sustituimos y obtenemos un valor de menos 4.159 kilonewtons. ¿Eso qué significa? Eso significa que este elemento BD también trabaja a compresión. Finalmente, hacemos la suma de fuerzas en X igual a 0, de tal manera que únicamente me quedan las componentes horizontales de estas dos fuerzas y la tensión AC. Me quedaría una ecuación como esta, todo es positivo, todo, absolutamente todo, en la ecuación, ya que aparentemente vamos hacia la derecha. Sustituimos nuestros valores, la tensión BC es menos 2.499 y la tensión BD menos 4.159. Multiplicamos por el coseno de 39 en la tensión BC y el coseno de 22 en la tensión BD. Hacemos esta operación y lo único que tenemos que hacer es mandar al otro miembro en la ecuación, de tal manera que la tensión AC es de 5.758 kilonewtons. Aquí me dio positiva. ¿Eso qué significa? Que el sentido propuesto es correcto para este elemento AC. Y por ahora hemos determinado estos tres elementos. Y decimos que este último se encuentra en tensión. Una vez que tenemos eso, ahora hacemos un corte. Vamos a cortar los elementos BD, DE y CE al mismo tiempo y se produce un diagrama como este. Nuevamente, este es el sentido que nosotros proponemos. Vamos a ver si es correcto o no. Vamos a establecer de nueva cuenta la sumatoria de momentos en A. ¿Cuáles son las únicas fuerzas que generan momento? Esta carga de 2.4, esta otra carga de 2.4 y las tensiones de F y de E. Nuevamente, la tensión CE, al ser completamente horizontal, no genera ningún momento con respecto al apoyo A, también debido a su ubicación. ¿Sale? Entonces, ahora establecemos esta ecuación sumatoria de momentos. Vamos a analizar detenidamente para entenderla. 2.4 genera un momento negativo, ya que es un sentido horario. Su brazo de palanca son 6 metros. Después, ¿qué más tenemos? Otra vez estos 2.4 y tenemos 6 metros como otra distancia adicional. Entonces el brazo de palanca es 12 metros. Y la fuerza 2.4. Después, ¿qué vamos a tener? Tenemos la tensión de E, primero multiplicándola por el seno de teta. Recordemos que teta es igual a 22.619. Aquí ya los estoy poniendo como teta y alfa, nuevamente por cuestiones de espacio. Pero bueno, son datos que nosotros ya tenemos y no debería haber problema al momento de sustituir en la ecuación. Entonces, si yo multiplico por el seno de su ángulo, me queda una fuerza directamente hacia arriba que genera un momento positivo, ya que es antihorario. Y el brazo de palanca sigue siendo 12. Ahora, si multiplicamos por el coseno para la componente horizontal, genera un momento negativo. ¿Cuál era el brazo de palanca, ingeniero? Esta altura que tenemos aquí. Recordemos que vale 5 metros. Entonces ahí está, menos 5, la tensión por el coseno de teta. Después, esta fuerza de acá se descompone tanto en X como Y, y ambos momentos serán negativos, ya que giran en sentido horario.
con sus respectivos brazos de palanca. Para el coseno es esta altura de 5 y para el seno es esta distancia de 12. ¿Sale? Resolvemos todo lo que se pueda y obtenemos esta ecuación de aquí. Nuevamente, ¿con qué nos encontramos? Con esta situación curiosa de aquí. 4.61 tensión de F menos 4.61 tensión de F. Entonces simplemente podemos eliminar ese término o estos términos y me queda una ecuación como la siguiente. Menos 43.2 menos 11.523 de la tensión de E. Hacemos un pequeño despeje y obtenemos este valor para este elemento. Nuevamente me queda negativo. ¿Eso qué significa? Nosotros propusimos que estaba en tensión, pero la realidad es que es un elemento que trabaja a compresión. ¿Vale? Después de esto lo que vamos a hacer es suma de fuerzas en Y para calcular la tensión de F. Y aquí, bueno, pues tenemos 2.4, 2.4, 1.2 y esta fuerza de 3.6. Si nosotros hacemos toda esa cuentita, 3.6 menos 1.2 menos 2.4 menos 2.4, volvemos a obtener el valor de menos 2.4, ¿vale? Entonces, este menos 2.4 ya es el resultado de estas cargas externas junto con la reacción. Recordemos que hacia arriba tenemos el sentido positivo y cualquier otro sentido será negativo. ¿Sale? Tenemos menos 2.4. La tensión de F para volverla vertical se multiplica por el seno de teta más esta tensión de E, que bueno, aquí realmente si nosotros multiplicamos por el seno, vemos que esta fuerza va hacia abajo y se estarán preguntando, ¿y aquí por qué la tenemos positiva? Bueno, porque sería el menos de la sumatoria, como va hacia abajo le ponemos un menos, pero aparte recordemos que la tensión de E ya tiene un signo negativo, entonces menos por menos me queda un más en mi ecuación, ¿sale? Entonces por esa razón tenemos aquí más 3.749 por el seno de alfa. Bueno, si nosotros hacemos eso, vamos a llegar a la conclusión de que la tensión en el elemento de F es igual a 0. ¿Por qué? Nosotros tenemos menos 2.4 más 3.749 por el seno de alfa. ¿Pero cuánto valía alfa? Alfa era exactamente igual a 39.805, ¿vale? Entonces al hacer esta suma, menos 2.4 más esta tensión con el seno de 39, en sí, así con estos datos, la calculadora nos va a dar un valor bastante pequeño, aproximadamente 2.26 por 10 a la menos 5. Si nosotros tomamos todos los datos y todos los decimales de la calculadora, pues eventualmente me daría 0. Entonces tendríamos que la tensión de F por el seno de teta es igual a 0. Despejando a la tensión de F, volvemos a obtener un valor de 0. Sale. Una vez que tenemos eso, ahora realizamos la suma de fuerzas en X igual a 0, y hacia la derecha será nuestro sentido positivo. Y tenemos algo como esto. Aquí como la tensión de F ya fue 0, ya no la consideramos. Únicamente me queda la tensión de E por el coseno de alfa, más la tensión CE así solita, ya que es completamente horizontal, ¿sale? Y bueno, aquí sería positivo por el sentido que estamos proponiendo, pero nuevamente, ¿cómo me quedaba la tensión de E? ¿Cómo me quedaba esa tensión? Me quedaba en compresión, es decir, negativa. Por esa razón tenemos aquí nuestro negativo. Despejamos a la tensión CE y obtenemos un valor de 2.88 kilonewtons para esta tensión, ¿vale? Bueno, en este problema, en realidad, vamos a resolverlo por los dos métodos, por el método de secciones como el método de los nodos. Vamos entonces. Ahora hacemos un diagrama de cuerpo libre alrededor del nodo A. ¿Por qué escojo hacerlo así? Porque, bueno, en realidad es bastante complicado
o más que complicado, es muy laborioso realizarlo única y exclusivamente con el método de las secciones, ya que a cada rato tendremos que hacer suma de momentos y suma de momentos. Bueno, entonces ahora nos podemos dar la libertad de utilizar el método de nodos. Vamos con el nodo A y vean que ya conocemos todas las fuerzas excepto la tensión AB. Entonces, en el nodo A vamos a establecer nuestras condiciones de equilibrio. Suma de fuerzas, en este caso, podría ser en X, ¿vale? Ya que al momento de hacer suma de fuerzas en X, solamente tenemos la tensión AB y esta tensión de 5.758 kilonewtons. Hacemos la suma, me queda menos tensión AB por el coseno de teta, más 5.758 y todo eso igual a 0. Despejamos y obtenemos un valor de 6.24 kilonewtons. Nos quedó positivo, ¿qué significa? Este sentido es correcto. Y si la fuerza está entrando al nodo, vamos a tener la fuerza en compresión. Aquí, bueno, me faltó ponerle que está en compresión, pero el elemento AB trabaja entonces a compresión. Después tenemos a este nodo C con las tensiones AC, CE y CD. Vamos a calcular suma de fuerzas alrededor del eje Y y tendríamos lo siguiente. Ahora es la tensión CD multiplicada por el seno de beta. Recordemos que beta en nuestros cálculos previos nos daba un valor de 59.036. Y después tenemos esta fuerza de 2.499. Vean aquí, ingenieros, ya hice el cambio de orientación, el cambio de sentido. Nosotros habíamos obtenido que este elemento trabajaba en compresión. ¿Qué significa que esté en compresión? Que debe entrar al nodo. Entonces vean que aquí ya he corregido el sentido para obtener un resultado correcto. ¿Vale? Bueno, entonces tenemos esta ecuación de aquí. Despejamos a la tensión CD. 2.499 pasa sumando. Y el seno de beta pasa dividiendo. Aquí lo único que hacemos es sustituir nuestros valores previamente calculados para cada ángulo. Y obtenemos que la tensión CD adopta un valor de 1.865 kilonewtons. Vean hacia dónde va. Es una fuerza que sale del nodo. ¿Eso qué significa? Que el elemento CD estará trabajando a tensión. Y ya para finalizar, vamos con el nodo F de esta estructura. Aquí es bastante fácil. Esta fuerza, recordemos que valía 0 en nuestros cálculos previos, y únicamente vamos a tener la carga de 1.2 kilonewtons y la tensión EF. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, incluso por simple inspección sabemos que la tensión EF es igual a 1.2 kilonewtons y el problema estaría resuelto. Lo único que hacemos es establecerlo de manera matemática realizando la suma de fuerzas en Y igual a 0. Me queda de esta manera, menos 1.2 más la tensión EF, todo esto igual a 0. Despejamos y obtenemos finalmente el valor de la tensión EF. Vemos que nos quedó un signo positivo, es decir, que nuestro elemento está trabajando en este caso en compresión, ya que la fuerza entra al nodo. ¿Vale? Y con esto le hemos dado solución a este problema de armaduras planas, con el método de las secciones y el método de los nodos. Y así que bueno, chavos, pues de mi parte esto ha sido todo. Espero que el video se haya entendido, que les haya gustado y que también les haya servido. Sin nada más que agregar por el momento, yo soy Adrián Fernández. Nos vemos en la próxima, cuídense mucho y que tengan un bello día.